Hola, vamos a ver cómo podemos jugar juegos de Symbian y N-Gage en un celular Android. Por supuesto, a través de un emulador, el EKA2L1. Por alguna razón, el creador le puso nombre de droide de Star Wars. Un emulador del que no hay mucho videotutorial por ahí y parece difícil de usar, pero te mostraré cómo instalarlo, agregarle los juegos y todo lo necesario en lo que yo llamaría el tutorial definitivo. De manera fácil, sin complicaciones. Primero, repasemos un poco sobre Symbian y N-Gage, que es útil entender cómo funcionaban para el tutorial, y para el que no lo conoce o lo recuerde bien, es interesante. Si no te interesa, puedes adelantar el video al tutorial, que está marcado en la línea de tiempo. Symbianos es un sistema operativo que era de Nokia, y que traían algunos modelos de teléfonos de gama media alta y alta, a partir del 2001. Este no solo lo tuvieron teléfonos de la marca Nokia, sino también otras marcas como Sony Ericsson, Samsung y LG. Aunque era más conocido en modelos de Nokia, como el famoso Nokia N95 del año 2007, bastante potente y caro en su época. Este sistema operativo es también compatible con apps y juegos Java, pero los juegos Symbian, de extensión .sys, a diferencia de Java, debían de instalarse, como en una computadora. Cuando en Java solo abrías el archivo .jar, ejecutando la app. N-Gage es la primera plataforma de videojuegos, digamos que del estilo teléfono consolizado, que combinaba un celular con una consola portátil, funcionando sobre Symbian. Esta salió primero como un dispositivo físico, con los modelos N-Gage clásico del 2003 y N-Gage QD del 2004. La idea era la de competir contra las consolas portátiles, como Game Boy Advance y Nintendo DS, pero fue un fracaso comercialmente. Los juegos se vendieron en cartuchos físicos, que eran tarjetas de memoria MMC, y luego en digital, ya que N-Gage pasó de ser un dispositivo físico a una app que podías tener en teléfonos Symbian de la serie 60, llamada N-Gage 2, como launcher de los juegos N-Gage digitales, que son en formato .N-Gage. Los juegos de N-Gage QD funcionan en N-Gage clásico, ya que el N-Gage QD fue una revisión del primero, pero con la misma potencia, un CPU de 104 MHz y 12 MB de RAM. Pero los juegos de N-Gage 2, el de la app, no son compatibles con los anteriores y viceversa, ya que N-Gage 2 usaba una versión de Symbian más nueva y los juegos eran más exigentes en requisitos. N-Gage podía ejecutar juegos 2D y 3D con gráficos del estilo PS1 o Nintendo DS, pero con una resolución bastante baja de 176 x 208 en formato vertical. Lo que se puede hacer raro. En el N-Gage 2 la calidad de los gráficos y de los juegos en general mejoró, el rendimiento y resolución dependía del teléfono que se usara, con resoluciones promedio de 320 x 240, que algunos juegos te permitían jugarlos con la pantalla en horizontal. El emulador lo podremos encontrar en la Play Store, en la página oficial y en el GitHub oficial de la aplicación. Además de para Android, también está disponible para Windows. Una vez instalada la app en el teléfono, la primera vez que abramos el emulador, nos indicará dónde está la carpeta de los datos de la app. Esto lo podemos necesitar para los juegos N-Gage y nos indica que esta carpeta se borrará al desinstalar el emulador. Después nos aparecerá una ventana o notificación que nos indica que no hay dispositivo instalado y que se requiere una ROM de un dispositivo Symbian, es decir, un sistema operativo de un modelo de teléfono Symbian, para emular un teléfono virtual. Abajo nos indica que cada aplicación o juego puede requerir un modelo de dispositivo Symbian emulado en concreto para funcionar. Le damos a instalar. En esta parte es donde instalamos los sistemas operativos de los teléfonos virtuales. Aquí nos sugiere dispositivos recomendados. Recomienda usar firmware o sistemas operativos de dispositivos S60V3 y superior. Y una pequeña lista de modelos de teléfonos móviles de los que puedes buscar la ROM. Para dispositivos S60V2 o superiores, es posible que se necesite un archivo adicional llamado RPKG. No te puedo decir dónde puedes conseguir las RAMs, pero puedes buscar en algunas páginas como Wiki, Archive.org, o un buscador de Internet para conseguirlas, igualmente con los juegos. En el emulador hay una wiki donde puedes ver más información sobre la instalación de un dispositivo. El método de instalación que usaremos es el volcado del dispositivo. Tocamos en ROM y se nos abrirá el explorador de archivos para seleccionar la ROM. Este es el del Nokia 5320 con Symbian S60V3. Normalmente las RAMs se llaman SYM y son de extensión .rom. Lo seleccionamos. Si trae un archivo RPKG, entonces también lo agregamos. Y le damos a instalar. Y listo.
Ahora le damos a atrás. Y nos abrirá el menú de apps con el que viene ese dispositivo. En los 3 puntos están las opciones del emulador. Si queremos instalar otro teléfono virtual, le damos a dispositivos y repetimos los pasos. Voy a instalar la ROM de un Nokia N95. Aquí cambiamos la vista de los iconos. En el icono del celular, podemos cambiar entre los dispositivos instalados. Cambié al del N95. Y volví al del Nokia 5320. En configuraciones, hay varias opciones. No es necesario tocar nada en un principio, pero puedes explorar por si necesitas cambiar algo más adelante. Por ejemplo, las apps del sistema del teléfono están ocultas por defecto, ya que lo más probable es que no las vayamos a usar, y mira el montón que son. Primero vayamos con Symbian y luego con N-Gage. Para instalar un juego o una app de Symbian, le damos al más. Estos vienen en formato .sys. Lo seleccionamos. Y se instalará. ¡Qué rápido! Claro, son juegos de unos pocos megas. Te aparecerá el icono del juego en la lista de apps. Y ya lo podemos abrir. Acá abajo está el teclado virtual del teléfono. Estos juegos no tenían los mejores controles, ni los más cómodos. Este es un port del juego de Assassin's Creed de Nintendo DS para Symbian. Si le damos a atrás, tenemos algunas opciones. No podemos aumentar el rendimiento ni la resolución de los juegos, de cómo corren nativamente, pero sí podemos cambiar la posición de los controles o teclas y el tamaño. Por cierto, si cambias algo de eso, cuando termines tienes que darle a finalizar modo de edición. Puedes girar el teléfono para jugar en horizontal rotando la pantalla. Si mantienes presionado el icono del juego, podrás ver más opciones del juego. 7 Days Salvation es uno que fue muy valorado. Este se jugaba con el teléfono en horizontal, lo que me parece mejor. Te pide elegir de qué lado. En estos casos, simplemente bloqueamos el giro automático de la pantalla del celular. En las opciones de configuración desde el icono, podemos agregarle sombreadores. Hay una que se llama Dot Mobile, que hace que se vea el juego como en una pantalla de teléfono de las viejas, con el pixelado. También ahí, en configurar controles, puedes mapear los controles de un mando físico, y desactivar el teclado virtual. No hace falta instalar cada juego en cada dispositivo virtual. Al cambiar entre ellos, estarán instalados en todos. Hay juegos que pueden servir en uno y en otros no. Los juegos y apps que instales, los puedes desinstalar en paquetes. Vamos con N-Gage. Si viste la primera parte del video, entonces ya sabemos que los juegos para N-Gage vienen en 2 formatos, el .N-Gage para la aplicación N-Gage 2 en celulares con Symbian y otro formato tipo carpeta, que sería del cartucho, para los dispositivos N-Gage físicos, el N-Gage 1. Entonces, tenemos 2 formatos. Vamos primero por el más difícil y luego el más fácil. Para N-Gage 2 tenemos que conseguir la app N-Gage e instalarla en uno de los dispositivos Nokia Symbian. En este método, tenemos que tener el juego N-Gage de formato .N-Gage. Y lo tenemos que poner en la siguiente ubicación, copiándolo o moviéndolo. Necesitarás un explorador de archivos que pueda acceder a la carpeta Data. A partir de Android 11, los exploradores de archivos de terceros no pueden acceder a esa carpeta. Hay exploradores de archivos, como gestor de archivos, Z-Archiver y la propia app de administrador de archivos que venga con el teléfono. Que al ir a la ubicación que tenemos que ir, que es en la carpeta Android, Data, la carpeta llamada com, YouTube, EK2L1, que es la carpeta del emulador. Si abres la carpeta, te dirá que no puedes acceder con ese explorador, pero te puede dar la opción de acceder con el administrador de archivos del sistema. Si no, una forma de hacerlo es con el explorador de archivos llamado Files, de Markups y Software, que actúa como un acceso directo al administrador de archivos del sistema, que sí puede acceder a esta carpeta. Incluso te puede aparecer un acceso directo aquí al lado, a la carpeta del emulador. Ya en la carpeta EK2L1, tenemos que buscar la carpeta Data, Drives, C, Data, N-Gage, y ponemos el archivo de juego, N-Gage ahí. Volvemos al emulador. Abrimos la app de N-Gage. Y automáticamente instalará el juego. Al finalizar, ya puedes abrir el juego desde la app N-Gage. Para el formato de N-Gage clásico y QD, es más fácil y se hace de este modo. Buscando una ROM del dispositivo N-Gage clásico o el N-Gage QD, e instalarlo.
Le damos a los 3 puntos. En NGAGE. Nos sale la opción de instalar juegos NGAGE. La seleccionamos. Y buscamos la carpeta del juego. Para este se usan los juegos en formato de carpeta. Seleccionamos la carpeta del juego. Y se instalará. Ahora nos aparecerá el icono del juego. Ya lo podemos abrir y jugar. Hay algunos juegos que pueden no funcionar instalándolos. En ese caso tenemos esta otra opción de montar tarjeta. Con esta opción cargas el juego, seleccionando su carpeta al igual que la anterior, pero no se instalará, es como si estuvieras usando el cartucho del juego virtual. Terminamos, ya sabes cómo usar el emulador EKA2L1.